¿Alguien tiene preguntas? ¿Algún alma caritativa? Nadie. Aquí, mi amigo. En fin, ya después de que se crea una página web, qué entidades o qué centros son los encargados de poner esas normas, y todo eso? Sí, aquí eso no está establecido en el Ecuador, pero habrá un organismo fiscalizador, un organismo que comprobará que se cumpla el estándar. Y ese organismo será el que podrá poner las multas. ¿De acuerdo? En España no, otro ministerio, sí. En España no hay un organismo así, pero aquí en Ecuador está planteado desarrollarlo. En España, ¿cuándo te pueden poner una multa? Cuando una persona con discapacidad te denuncia. Y han habido denuncias. Y a mí, por ejemplo, personas con discapacidad me han pedido ayuda para hacer análisis de accesibilidad web, de sitios web, para iniciar la denuncia. ¿De acuerdo? Entonces son dos modalidades. En España, mientras que nadie denuncie, pues no pasa nada. Aquí en Ecuador se prevé desarrollar un organismo que compruebe que se cumple la accesibilidad. ¿Alguna pregunta más? Por ahí al fondo, sí. ¿Tienes el micrófono? Sí, ¿se lo pasáis? ¿Qué discapacidades son las más relevantes para el desarrollo de las páginas web? Muy buena pregunta. Es decir, ¿a qué discapacidades deberíamos de prestarle más atención? ¿O cuáles son las que más problemas pueden tener a la hora de usar las páginas web? En primer lugar, si solamente nos fijamos en una discapacidad, no lo estaremos haciendo bien. Debemos de contemplar todas las posibles discapacidades. Cuando lo hayamos hecho así, sí que podremos decir que nuestro sitio web es accesible. Pero si solo decimos, nuestro sitio web es accesible para un ciego, pero no para un sordo, mal, no es realmente accesible. ¿De acuerdo? Bien, una vez dicho eso, ¿cuáles, digamos, por cuáles debería de empezar? ¿No? ¿Por cuáles puedo lograr el mayor impacto, la mayor mejora? Bien, por ejemplo, una persona que vaya en silla de ruedas y pueda mover los brazos, ¿va a tener problemas para usar una página web? No, no va a tener problemas, ¿de acuerdo? ¿Una persona ciega? Sí, os lo he explicado. Y las personas ciegas, por ejemplo, pues se encuentran numerosas barreras y quizás deberíamos de empezar por ahí. ¿Una persona sorda? También va a encontrar barreras y son fáciles de resolver. Por ejemplo, vamos a ver, vuestra compañera si ha entendido algo. Una persona sorda, ¿tú qué problema crees que podría encontrar en una página web? ¿Qué elemento típico en una página web podría ser problemático para una persona sorda? Por ejemplo, escuchar una canción o audio o algún video, el audio de un video sería un problema bien grave, digamos. Exacto, eso es. Y hay vídeos en las páginas web, a montones, ¿no? Hay montones de vídeos, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos este problema? ¿Cómo lo resolvemos? A ver. Poniendo subtítulos. Poniendo subtítulos, así de sencillo. ¿Lo ves? No es complicado. Ponemos subtítulos a todos los vídeos de nuestro sitio web y ya sería accesible para una persona sorda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, YouTube permite la posibilidad de poner subtítulos y es muy sencillo hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, una persona sorda puede tener algunos problemas más pequeños en el uso de una página web, pero poniéndole subtítulos a todo nuestro material multimedia, ya digamos, le resolveríamos una gran cantidad de los problemas. ¿De acuerdo? A la persona ciega, ¿qué le debemos de hacer? Ponerle texto alternativo a todas nuestras imágenes, por ejemplo. ¿De acuerdo? A una persona daltónica que tiene problemas con los colores, pues debemos de evitar combinaciones de colores que sean problemáticos para una persona daltónica. No usar, por ejemplo, el rojo y el verde para transmitir información. Por ejemplo, no poner, imaginar una tienda online donde ponemos en verde, producto disponible, en rojo, producto agotado. Entonces, los
Nombres de los productos, los ponemos en rojo o en verde, según estén disponibles o agotados. Una persona daltónica no va a saber cuáles están disponibles y cuáles están agotados. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se os ocurre qué podríamos hacer? Viñetas, o que al pasar sobre el botón se aparezca un texto donde me diga lo que hace o lo que está haciendo. Sí, que me diga si está agotado o disponible, ¿no? Pero entonces tengo que ir producto por producto pasando el ratón, ¿no? ¿No sería mejor que apareciese ya escrito, disponible, agotado, ¿no? ¿Sí? Bien, para una persona daltónica podríamos seguir usando los colores, pero deberíamos de poner alguna marca. A lo mejor una X simplemente, marcando los productos que están agotados. Ya está. Ya se puede identificar cuál está disponible o cuál está agotado simplemente por esa marca. ¿Lo entendéis? Pero los colores, rojo y verde, los seguimos usando. ¿Lo tenéis claro? Bien, todo esto es lo que deberíais de ir aprendiendo para lograr que un sitio web sea accesible. Y ya lo último, hacer un sitio web accesible no significa que el sitio web tenga que ser feo, que no tenga imágenes, que no tenga colores. Podemos seguir haciendo los sitios web como los hacemos normalmente. Simplemente hay que añadirle ciertas características para que sean accesibles. ¿De acuerdo? Pero hacer un sitio web accesible no significa tener que renunciar a cómo hacemos los sitios web en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más? La última, por ahí, ¿sí? ¿Dónde? ¿Acá? Guías se aplican para los móviles, los dispositivos vestibles, de pronto las televisiones con Android, el auto con Android. Estas son para el contenido web, pero, por ejemplo, también existen para aplicaciones móviles y también existen para lo que tú comentas, el Smart TV, por ejemplo, de las televisiones, y existen también para aplicaciones de escritorio. Cada uno tiene sus normas, sus pautas, aunque son muy similares, las ideas son las mismas. En una aplicación de escritorio, si tienes una imagen, le tienes que poner un texto alternativo. Lo que ocurre con estas normas es que te dice exactamente en el lenguaje HTML, el atributo alt es el que debes de usar para ponerle el texto alternativo. Pero en los otros contextos de desarrollo que tú has nombrado, la filosofía es la misma. Lo que cambia es la tecnología subyacente. Pero sí que existen pautas para aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, etc. ¿De acuerdo? Yo solamente os he hablado de accesibilidad web, pero existe para cualquier tipo de software. ¿De acuerdo? Por aquí había una pregunta más. ¿O ya no quiere? A ver, pasar el micrófono, por favor. Esas características que hay que ponerle a un sitio web para que sea accesible, ¿siempre significa un costo más para el proyecto? Esa es una pregunta típica, es una buena pregunta. Es la típica pregunta que cuando le explicas esto a alguien que tiene un sitio web, muy bien, muy bonito, pero ¿y el costo? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Os mentiría si os digo, el coste cero. Pero el coste puede ser muy bajo. Y el costo tiene su beneficio, su repercusión. Y lo debéis de ver como un requisito más. ¿Tú te preocuparías de que tu sitio web sea seguro? Para que no te lo asalte un hacker, te lo borre o te ponga publicidad o te meta fotos guarras, ¿no? Para ti, guarras. ¿Para ti la seguridad es un requisito? Yo creo que sí, ¿no? La seguridad es un requisito. Y, por ejemplo, que tu sitio web se vea bien en un dispositivo móvil, en un celular, ¿es un requisito hoy en día? Por supuesto, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Responsive. Muy bien. ¿Es un requisito? Hazme un sitio web y que sea responsive, ¿verdad? Y cuando ya sabes hacer algo responsive, ¿te cuesta mucho hacerlo responsive? No. Es más, seguramente te costaría ya hacerlo no responsive. Se te vuelve algo natural hacer el sitio web responsive. ¿De acuerdo? En español se tiene que decir diseño adaptativo. Son los diseños de páginas web que se ven igual de bien
en una pantalla gigante como esta o en una pantalla chiquita de un celular. Eso es el diseño responsive, ¿de acuerdo? Y es algo que hoy en día es un requisito imprescindible para cualquier desarrollo web. Y como digo, una vez que sabes hacer un diseño responsive, el coste es prácticamente nulo. Lo mismo ocurre con la accesibilidad web. A mí me cuesta hacer un sitio web no accesible, hacerlo mal, no me sale. A mí me sale hacerlo bien. Claro, después de un aprendizaje, después de muchos proyectos web. Inicialmente te costará, hacer un sitio web accesible sí que va a ser un coste a lo mejor de un 10, un 20% respecto a no hacerlo accesible. Pero conforme vayas haciendo proyectos web que sean accesibles, ese coste irá bajando y prácticamente será nulo. No te costará hacerlo accesible. ¿Te queda claro más o menos la idea? Pero inicialmente, por supuesto que cuesta. Cuesta en tiempo, que tú, si le estás haciendo un desarrollo a alguien, ese tiempo se lo tendrás que convertir en ¿qué? En dinero. Bien, ¿alguna pregunta más? Otra más. Muy bien. ¿Qué técnica se debería utilizar para el TDAH o el trastorno de déficit de atención en cuanto a Bien, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entra dentro de la... Bueno, no soy un experto en enfermedades, yo soy un experto en desarrollo web, soy ingeniero informático. Yo la clasificaría en el cajón de las discapacidades cognitivas o intelectuales, quizás, ¿de acuerdo? Y esas son las menos estudiadas, desgraciadamente. La discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad motora está muy bien estudiada y las pautas dicen muchas cosas de cómo hacer una página web accesible para esas discapacidades. Pero las cognitivas intelectuales, como digo, dicen muy pocas cosas. Entonces, por ejemplo, del TDAH no dice nada. Yo no he leído nada. ¿De acuerdo? Sí que os puedo decir, por ejemplo, las personas que sí que tienen, por ejemplo, no déficit de atención, sino que les marean las cosas moviéndose, que pierden el foco. Para esas personas sí que se dicen, por ejemplo, que no tengas cosas parpadeando, que tu página web no esté llena de mucha información, que ofrezca la posibilidad de simplificar la página web. Por ejemplo, si usáis WordPress, aquí hay gente que use WordPress. ¿Tú usas WordPress? ¿No? ¿Alguien usa WordPress? Nadie usa WordPress. Bueno, WordPress es un gestor de contenidos muy popular para crear sitios web. Pues desde hace unas versiones, hace un año, año y medio, ofrece una versión simplificada. Cuando tú estás creando una página web, se ocultan todas las barras de botones y te queda solamente el cuadro de texto para escribir, ¿de acuerdo? Para que te centres en la escritura. Eso, por ejemplo, se puede hacer en un sitio web como la Wikipedia. Imaginad la Wikipedia. Entras, tienes el artículo, la barra lateral izquierda con un menú, tienes un montón de interferencias. En la Wikipedia podría ofrecer una versión de lectura. Desaparece todo, pantalla completa y te queda solo el artículo. Eso ayudaría, por ejemplo, a las personas que tienen cierto déficit de atención, porque se centran en leer, no se distraen con botoncitos, con iconos que hay alrededor. ¿De acuerdo? Ese es un consejo que te podría dar. ¿Alguna pregunta más? Por aquí hay una más. Sí, más que una pregunta, tal vez un aporte sobre la pregunta de los costos. Yo creo que si se invierte en hacer páginas accesibles, se llega también a un grupo de personas que son las personas con discapacidades. Y entonces se tiene más clientes, si es que es una página de clientes, ¿no? Igualmente se simplifican las multas, entonces se ahorra también ahí un poco de dinero. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿Sí?
Bueno, mi pregunta va más enfocada a la seguridad. ¿Qué medidas o qué mecanismos o qué formas para que una persona con discapacidad se ingrese a una página web o realice una compra o algo así se están realizando actualmente? Bueno, alguno de vosotros seguro que estará pensando ya que dejen de hacer preguntas, que me quiero ir. Bueno, relacionado con la pregunta de vuestro compañero, es una pregunta un poco confusa, ¿de acuerdo? Relacionar seguridad con accesibilidad, compras. Pero me da la idea para comentaros una cosa relacionado con la seguridad, no tanto la seguridad, sino la idea de los CAPTCHA. ¿Conocéis todos los CAPTCHAs? ¿Sabéis lo que son los CAPTCHA? Vamos a ver, que lo defina aquí vuestro compañero. Puede ser llenar un código o si no también seleccionar imágenes específicas según un texto. ¿Y para qué se emplean los CAPTCHA? Para confirmar que es una persona y no un robot. Eso es, perfecto, buena definición, ¿de acuerdo? Desgraciadamente hay gente por ahí que se dedica a hacer robots, programas que rellenan comentarios, meten basura en las páginas web. Para evitar eso se ponen los CAPTCHA. Cuando tú te registras, por ejemplo, para sacarte una cuenta de correo y te aparece ahí una imagen distorsionada y tienes que escribir el código que aparece en la imagen, o por ejemplo ahora en el reCAPTCHA, el CAPTCHA de Google, aparecen varias imágenes y te dice selecciona los gatitos, ¿no? Y entonces te aparece un tigre y para mí el tigre es gatito también, un poco grande pero es gatito, ¿no? Bien, ¿qué le pasa a una persona ciega? ¿La persona ciega va a ver las imágenes de los gatitos? No. ¿La persona ciega va a ver la imagen distorsionada con un código? No. Los CAPTCHA son un grave problema de accesibilidad. Si hacéis una página web, evitar poner un CAPTCHA, ¿de acuerdo? Porque estaréis poniendo una barrera, estaréis poniendo una grada como esta, y ciertas personas con discapacidad no podrán subir la grada, no podrán rellenar el CAPTCHA, ¿de acuerdo? ¿Y entonces qué hago? Medida de seguridad. ¿Qué hago yo para evitar que un bot me entre? Bueno, hay otras medidas que podemos aplicar. Por ejemplo, controlar las direcciones IP, desde donde nos acceden. O podemos poner una técnica llamada el honeypot, el bote de la miel. El bote de la miel es, por ejemplo, en un formulario, poner controles, campos ocultos, que no van a salir en el formulario, que nadie los va a rellenar. Pero como los bots son tontos, lo rellenan y ya sé que eso es un bot. ¿Entendéis? ¿Sí? Eso se llama la técnica honeypot, el bote de miel. Es el bote de miel al cual van las moscas y atraparse las moscas. ¿Lo entendéis? Entonces diseñáis un formulario en una página web y ponéis varios controles, varios campos ocultos. Una persona, un humano, no lo ve, no lo va a rellenar. El robot va a escribir algo, porque los robots escriben siempre en todos los campos que tenga un formulario. Cuando tú recibas el formulario, los datos del formulario en el servidor, si detectas algo escrito ahí, cataplán, es un bot. ¿Entendéis? Entonces, existen varias medidas que podemos combinar para evitar los CAPTCHA. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para la clasificación de la accesibilidad? Bien, supongo que te refieres a lo de los 3 niveles, el A, AA y AAA. Bien, en este estándar, en el estándar ecuatoriano, que recordar que es un estándar internacional ISO, que recordar que son las pautas del W3C, es todo lo mismo, es el mismo documento que lo han ido copiando. Aquí se establecen una serie de técnicas que debemos de aplicar. Estas técnicas se han clasificado en 3 niveles de prioridad. Prioridad 1, lo más importante, prioridad 2, un poco menos importante, y prioridad 3. Entonces, cuando tú vas cumpliendo las técnicas y cumples todas las de prioridad 1, puedes decir que has logrado el nivel A. Cuando cumples todas las de prioridad 1 y 2,
puedes decir que tu sitio web alcanza el nivel AA. Y cuando ya las cumples todas, has logrado el nivel AAA. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que ver todas las técnicas y ir cumpliéndolas. Y ya está. ¿Te queda claro más o menos? ¿No? Luego, si quieres, te enseño.